Cientos de hipopótamos pesados, saludables y fértiles merodean los ríos y ciénagas de la cuenca del Magdalena, el principal sistema hídrico de Colombia. Desde el 2019, numerosos científicos han mostrado preocupación por el crecimiento descontrolado de esta población. Desde marzo del 2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declara al hipopótamo como especie invasora en Colombia. Esta declaratoria se da luego de las recomendaciones del Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas o Trasplantadas Invasoras y de recibir aportes de académicos y expertos y exministros del sector. Hoy, en Pachamama Power Podcast, contamos con una experta que hizo parte de ese Comité Técnico Nacional, Natalie Casteblanco, quien es bióloga y conservacionista de mamíferos acuáticos, investigadora, profesora catedrática, cofundadora de Fin Conservation y coordinadora de Manatí Biocultural. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, tardes, noches a todas las personas que se conectan a Pachamama Power Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Natalie Casteblanco, con la cual vamos a hablar de un tema muy particular que ha suscitado grandes encontrones, digamos, en el tema ambiental y de conservación, que son los hipopótamos, un dolor de cabeza que nos ha dejado ese narcotraficante llamado Pablo Escobar y que dejó en la Cuenca Media un grave problema trayendo animales foráneos que no son de aquí, efectivamente. Natalie, bienvenida. Hola Sonia, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar. Natalie, conversemos acerca de este problema que se está pasando en el Magdalena y que efectivamente está dejando más que un saldo rojo, un problema muy grande en los ecosistemas endémicos de la cuenca media del Magdalena. ¿Qué está pasando con el tema de hipopótamos, Natalie? Bueno, pues los hipopótamos son una especie invasora, y como todas las demás especies invasoras, pues representan un problema de manejo muy importante. Es una de las principales fuentes de pérdida de biodiversidad a nivel global, las especies invasoras. Pero en el caso de los hipopótamos tenemos pues varios agravantes. Y el principal agravante yo creo que es la inacción por parte del gobierno en cuanto a las medidas que se deben tomar para controlarlo. Pero esa inacción también tiene una explicación y es que los hipopótamos, pues además de ser grandes, de comer mucho, de tener un impacto importante sobre el medio ambiente, de estar creciendo aceleradamente, pues además de eso son carismáticos. Entonces, ese carisma y lo bonito, lo simpático, los bonitos que son los bebés, han hecho que la gente de alguna manera pues crea esta empatía por estos animales y esto hace muy difícil implementar medidas de manejo que incluyan el control letal, que es la manera como se manejan todas las especies invasoras. Entonces, digamos que hemos venido arrastrando ese problema y pues hasta ahora no ha habido ni un solo plan digamos, contundente, efectivo para el manejo de estos organismos. Entonces estamos realmente en una encrucijada, en un momento que es fundamental para tomar decisiones y yo creo que si pasan otros 10 años sin tomar ninguna decisión, que como van las cosas parece que va a ser así, pues no va a haber nada que podamos hacer. O sea, simplemente va a llegar el punto en que ninguna acción humana va a ser suficiente, ni siquiera control letal. Entonces, pues estamos en un momento de ahora o nunca y desafortunadamente yo no veo que haya esa conciencia por parte de las autoridades. Natalie, recordémosle a los oyentes cómo aparece este problema en Colombia. Sí, este problema aparece por allá en los años 80, con este infamous narcotraficante Pablo Escobar, que es una gran vergüenza para el país por muchas cosas, pero además de eso, pues este señor, como tenía estos gustos bastante excéntricos, entre esos gustos estaba el gusto por las especies exóticas, especies africanas, y él decidió pues crear la Hacienda Nápoles, en donde reunió una serie de individuos de diferentes especies que traía de zoológicos o de otros lados, pues entonces tenía un montón de especies africanas, avestruces, jirafas, no sé qué otro tipo de animales tenía, y entre esos trajo los hipopótamos, que eso era un grupo relativamente pequeño, solamente de una
de un macho con 3 hembras y los puso allí en un lago y bueno, esta era su hacienda Nápoles, que era pues la consentida de él. En el momento en que empezaron a sacar todos estos bienes de Pablo Escobar y empezar a reclamar todos estos bienes, empezaron también a sacar los animales. Muchos de estos animales de diversas especies se fueron a zoológicos, otros murieron en el proceso, otros murieron de viejos, en fin. Y estos hipopótamos, digamos que les quedó grande sacarlos de ahí, pues porque son hipopótamos, ¿no? Entonces son animales muy difíciles de manejar, muy complicados de transportar, y finalmente, pues quienes estaban a cargo dijeron, bueno, pues vamos a dejarlos, son solo 4, se morirán eventualmente, y pues ahí acabó el problema. Y pues no acabó el problema porque se empezaron a reproducir. Recordemos que era solo un macho, pero empezó a reproducirse. Los hipopótamos tienen un sistema social bien interesante, forman colonias, y una vez hay más de 2 machos en edad reproductiva, empieza a haber una pelea por el territorio, una pelea por las hembras, y normalmente estas peleas, que a veces son bastante violentas, terminan en el desplazamiento de uno de los machos. Queda expulsado de la colonia, pero no se va solo, sino que se va con 1 o 2 hembras jóvenes y se busca otro lugar donde pueda formar una nueva colonia, y así se van dispersando. Y de esa manera entonces empezamos a ver desde los años 80-90 hipopótamos transeúntes, vagabundos, solitos, en parejas, en grupitos de 3, que ya la gente empezaba a notarlo, que pasaban por medio de los poblados, de las comunidades. Y esos son animales que normalmente están buscando dónde afincar su colonia, ¿no? Y dónde localizar. Ya en este momento pues tenemos decenas de colonias a lo largo de todo el Magdalena. Recordemos entonces cuál es la tasa de reproducción de los hipopótamos. O sea, yo tengo una pareja y estos, ¿cada cuánto se reproducen o cuántas crías pueden producir? Normalmente un hipopótamo produce solamente una cría por gestación. Es, digamos, lo que ocurre. Digamos que las hembras entran en edad reproductiva a los 7 a 12 años, más o menos, pero los hipopótamos son muy flexibles en términos reproductivos. Entonces, lo que yo te diga ahorita no necesariamente aplica para la población de Colombia. Lo que se ha encontrado es que los hipopótamos, cuando están en algún tipo de estrés social, es decir, que haya mucha densidad de hipopótamos que estén compitiendo mucho, su reproducción se baja. Entonces, las hembras o los machos empiezan a reproducirse más tarde, tienen un espacio entre gestaciones más largo, ¿no? Entonces, la reproducción en general es más lenta. Tienen mayor mortalidad perinatal, bueno, una cantidad de situaciones. Cuando los hipopótamos están en situaciones ideales, vamos a poner, están en cautiverio, tienen alimentación completa, no tienen estrés social, tienen agua todo el año, entonces los hipopótamos tienen unas tasas reproductivas altísimas. Empiezan a reproducirse muy jóvenes, empiezan a tener gestaciones exitosas, empiezan a disminuir el tiempo entre una gestación y otra. Disminuye la mortalidad de crías porque los machos no se comen a las crías, en fin, entonces tenemos toda una serie de situaciones que hace que una especie invasora, un hipopótamo invasor, sea altamente exitoso en términos reproductivos. Estamos calculando más o menos el 15% de tasa reproductiva anual, que es gigante, ¿no? Entonces, por eso tenemos una reproducción tan exitosa, porque podríamos decir, bueno, pues es un hipopótamo, son longevos, pero se reproducen muy lentito. Pues no, cuando están en condiciones ideales, que es la condición que tienen los hipopótamos en Colombia, pues van creciendo muy rápidamente, la población va creciendo muy rápidamente. Hay algo que muchas personas lo mencionan, y es que, bueno, pero es que en el África ellos se mueren y todo el asunto, pero es que aquí hay un factor muy importante, y es que aquí en Colombia ellos no tienen, digamos, las mismas condiciones que tienen en su hábitat natural. Y por eso la mortandad de estos hipopótamos pues disminuye un poco. Digamos que en África tienen un problema, tienen pues obviamente temporadas de sequía, tienen digamos unos patógenos diferentes a los que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué pasa con esa tasa de mortalidad que es tan diferente a su hábitat aquí a Colombia? Sí, justamente las tasas de mortalidad en África son altísimas. Bueno, es que en África, cuando pensamos en África, pensamos como en una sola población, ¿no? Pero en realidad los hipopótamos en África se encuentran en 20 y pico de países, o sea, es un montón de hipopótamos, de hecho son muchos, y también sus condiciones de conservación son diferentes en cada país. Entonces, hay países en los que están disparadísimos, como está en Colombia, hay otros que están estables y hay otros que están en peligro de extinción localmente hablando.
¿no? Entonces eso varía bastante, pero digamos, en los lugares donde la población está estable, ¿no? Son lugares que tienen unas tasas de mortalidad altas, y esas tasas de mortalidad se deben a predadores, por un lado. Entonces, por ejemplo, hay leones, hay hienas que se los comen, sobre todo los animales pequeños o los animales jóvenes, y eso pues, los afecta bastante. Está por otra parte las sequías, ¿no? En muchos de los territorios donde están los hipopótamos hay sequías tan severas, tan drásticas, que ocasionan que los animales se mueran literalmente de sed o que queden tan débiles que queden, digamos, a merced de los predadores, o que tengan que recorrer entre un pozo y otro mucho tiempo terrestre, y eso también los expone a una cantidad de problemas. Y hay otros lugares donde la gente los mata, ¿no? Entonces también hay muchos conflictos con la gente. En fin, están llenos de una cantidad de presiones que causan mortalidad directa o que causan una disminución en la reproducción, que es lo que estábamos hablando ahora. Entonces, como las condiciones ambientales son tan adversas, tan negativas, lo que la población hace es decir, bueno, ya no me reproduzco tan rápido, ¿no? Entonces la situación está muy mala y voy a disminuir mi reproducción. Todo eso ayuda a controlar pues que la reproducción se explote. Es una manera muy natural y muy lógica de controlar el crecimiento poblacional. Y es la mortalidad directa y indirectamente también que haya un control de la población. En Colombia eso no pasa para nada. En Colombia no tenemos ningún animal, ninguna especie que se le mida a comerse a un hipopótamo, ¿no? Nuestro felino más grande es el jaguar, que es un tercio del tamaño de un león en estado adulto, o sea, es un animal muy pequeño comparado con un león. No tenemos ni cocodrilos gigantes, ni tenemos hienas, ni ningún otro animal que tenga estas conductas o la capacidad física para matar un hipopótamo, ni siquiera uno pequeño. Y así lo tuviéramos, pues no están acostumbrados y además también hay una evolución del comportamiento. Entonces no tenemos ningún animal que haya evolucionado a cazar hipopótamos o a matar hipopótamos. Y también lo que tú comentabas, tampoco tenemos patógenos o alguna enfermedad o algo que ataque directamente a los hipopótamos. Entonces, los hipopótamos no tienen mortalidad prácticamente, o sea, la mortalidad de estos hipopótamos es de viejitos, ¿no? De resto no tienen ninguna causa de muerte que nosotros sepamos clara. Lo único puede ser o la gente que eventualmente entre en conflicto con ellos, o que el hipopótamo se atravesó una carretera y lo mató un camión, o una cosa así, ¿no? Pero realmente no está ocurriendo que tengan una mortalidad. Entonces, y eso pasa con muchas especies invasoras. Por eso es que tienen unos crecimientos demográficos explosivos, porque no hay un controlador natural. Eso pasa con todas las invasoras, con el pez león, con el caracol africano, con estas especies no tienen un controlador natural. Por eso la manera de manejar especies invasoras es controlar por un lado la reproducción, pero también tienes que meter inducir una tasa de mortalidad para poder realmente controlarlo, si no, no puedes, o sea, literalmente no puedes, sobre todo cuando los números ya son grandes. Entonces, el sacar a los animales para zoológicos, el castrarlos, este tipo de métodos hubiera servido cuando los números de la población eran pequeños, de decenas, ¿no? Cuando estamos hablando de 15, de 20, de 30 animales, de 50, pero a los números que estamos hablando ahorita y al área de dispersión que estamos hablando ahorita, no podemos realmente estar hablando solamente de sacarlos a zoológicos y de castrarlos, porque definitivamente no va a resultar. Recordemos también cómo afecta pues esos hipopótamos, esa especie invasora, a toda la fauna del Magdalena, porque no solamente estamos teniendo problemas, pues obviamente con la dispersión muy rápida de los hipopótamos en el territorio, sino esto también está afectando inclusive la calidad hídrica de la cuenca del Magdalena. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los hipopótamos tienen son considerados ingenieros ecosistémicos, que eso no es bueno ni es malo. Es bueno o malo dependiendo de dónde están. Entonces, en África, por ejemplo, los hipopótamos tienen la gran función, el rol ecológico de ahondar o de hacer más profundos los cuerpos de agua, lo cual hace que el agua permanezca más durante la época seca, y eso obviamente favorece a otras especies que necesitan agua y a los mismos hipopótamos.
Entonces, bien por ti, hipopótamo, lo que hiciste en África. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia no necesitamos eso porque tenemos cuerpos de agua perennes y tenemos un río que nunca se seca completamente. Entonces, a pesar de que tenemos unas épocas de sequía, que nosotros decimos sequía, no es sequía, sequía, o sea, es simplemente que bajan la cantidad de lluvias, pero nunca se nos secan los cuerpos de agua, afortunadamente. Por eso tenemos una riqueza y una biodiversidad tan alta. Entonces, lo que hacen los hipopótamos es que ellos tienen un estilo de vida muy peculiar y son realmente anfibios. Entonces pasan la mayor parte del día dentro del agua porque su piel no les permite estar mucho tiempo fuera del agua, se resecan muy rápidamente. Entonces son animales que necesitan estar protegidos bajo el agua por las horas más calientes del día, pero también necesitan comer mucho. Entonces de día están dentro del agua, de noche salen, se van a forrajear, a buscar comida y vuelven en la madrugada a sus cuerpos de agua. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de salir del agua y volver a entrar, lo que ellos hacen es arrastrar una cantidad de sedimentos desde la parte de afuera hasta la parte interna y completamente transforman las márgenes de los cuerpos de agua. Entonces, ya tenemos en Colombia fotos de drones en donde ves los caminos que forman estos animales. Es que imagínate, son animales de toneladas que van pasando, eso es como pasar un bulldozer, ¿no? Con pasar un bulldozer todos los días, ¿no? Para arriba y para abajo. Y van aplanando, cambiando completamente las orillas, van metiendo sedimentos, van metiendo una cantidad de material en descomposición, de material vegetal entre las patas, y obviamente cuando ellos salen a forrajear, pues acaban completamente con la vegetación que hay de orilla, con los cultivos que se atraviesen, pues con todo lo que se atraviesa en vegetación, pues van modificando y cambiando. Y la otra situación que hay es que además de cambiar la estructura física, la arquitectura de las cuencas, son animales que como pasan tanto tiempo dentro del agua, ellos defecan y orinan dentro del agua. Entonces, todo este material orgánico, todo este material de nitritos y nitratos que ellos meten al agua, pues cambia completamente la composición físico-química de las aguas. Entonces tenemos procesos acelerados de pérdida de oxígeno, procesos acelerados de pérdida de aumento de la turbidez de las aguas, ¿no? De cambio de temperatura y obviamente todas las, digamos, el fitoplancton, el zooplancton, todos los microorganismos se alteran y de ahí para el frente pues es simplemente un efecto dominó. ¿No? Entonces cambia la composición de toda una comunidad y va cambiando y ya el pececito que no aguanta ese pH de esa agua, entonces ya se desplaza o se acaba y entonces la rana tampoco puede y entonces el animal que consumía esa rana tampoco puede seguir en esa área y así vamos yéndonos, ¿no? Entonces hay realmente el problema con los hipopótamos no es que se coman a otro animal o no es que maten a otro organismo directamente, sino que tienen un efecto transversal en todas las características físico-químicas de los cuerpos de agua, con todo lo que eso conlleva, desde nuestra biodiversidad hasta, por ejemplo, el producto pesquero, ¿no? Que es de lo que viven la mayoría de las personas que habitan en la cuenca del Magdalena. Y obviamente, pues los problemas, esos son los problemas ecológicos, ¿no? Y eso obviamente tiene unas implicaciones fuertísimas a nivel de biodiversidad y a nivel de idoneidad de hábitats para muchísimas especies. Natalie, esto es súper importante que la gente lo conozca y yo creo que en el proceso nosotros encontramos que en el antiguo gobierno se hizo, digamos, esa declaración de especie invasora. Fue una mesa con expertos, porque quiero aclarar aquí dentro de este podcast, es que fue una mesa de expertos con las que se reunieron efectivamente el Ministerio de Ambiente en su momento y se hizo esta declaratoria. Sí. Esta declaratoria, ¿qué contenía y cuáles eran, digamos, este tema? O sea, ¿por qué era tan importante esta declaratoria? La declaratoria es importante porque de alguna manera obliga al gobierno, a las autoridades ambientales a que tomen acciones, ¿no? Cuando tú dices que una especie es invasora, en ese mismo momento ya estás implicando que esa especie está produciendo un impacto negativo sobre los ecosistemas y sobre las personas y sobre la economía, ¿no? Y por lo tanto es función de las autoridades ambientales proteger todas estas cosas, o sea, su misión es proteger la biodiversidad y proteger también a las personas y su fuente de ingresos y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera es como una forma de presionar a que se tomen acciones, ¿sí? Entonces, por eso a mí me llama la atención que ahorita, por ejemplo, hayan colectivos que estén buscando darle reversa a la declaratoria de especie invasora, porque finalmente es un concepto que es un concepto técnico,
¿no? Es un concepto técnico que usamos para saber cómo manejar algo, ¿no? Entonces, algo que tiene esta y esta y esta característica, pues tenemos que saber cómo manejarlo. Y las características de especie invasora, pues están muy claramente delineadas por los grupos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y es que es un proceso que se da por mano humana, ¿no? Aquí no hay un proceso natural, no llegaron nadando de África, ni nada por el estilo, los trajo un ser humano, es más, sabemos el nombre de la persona que los trajo, ¿no? No hay dudas en ese sentido. El segundo es que se han logrado adaptar perfectamente a las condiciones ambientales, pero no solamente se han logrado adaptar ambientalmente, sino que también están siendo exitosos reproductivamente. Entonces, lo que nosotros con nuestro trabajo hicimos fue demostrar que hay un éxito reproductivo de esta población, no solamente por la cantidad de individuos que están naciendo, sino por la cantidad, por el área de expansión que tiene esta población, es decir, que están invadiendo más y más territorio en Colombia. Eso significa que es una población exitosa, ¿sí? Y el otro condicionante que tiene es que tenga un efecto negativo sobre el ambiente o sobre las personas. Y esto obviamente que ya lo podemos ver en algunos casos, pero en otros casos sabemos por otro tipo de información que tenemos sobre la ecología y el comportamiento de estos animales, ya sabemos y ya está perfectamente documentado en África el impacto ecológico que tienen estos animales. Entonces la gente muchas veces dice, pero es que ¿cuántas especies han extinto? Pero es que ¿cuántas ciénagas han dañado? Y entonces no se trata de eso, o sea, por principio precautorio tenemos que a controlar antes de que ocurran las catástrofes, o sea, antes de que tengamos una ciénaga completamente inhabilitada para pesca, antes de que tengamos especies extintas, antes de que tengamos una persona muerta, antes de que pasen todas estas tragedias, tenemos que ir un paso adelante porque ya sabemos, ya podemos predecir, de acuerdo con la biología de la especie, que eso no va a cambiar en ningún lado si está en la luna, por la biología de la especie ya sabemos que eso es lo que va a pasar. No es difícil preverlo. Entonces, por ese principio precautorio es que decimos, sí, esta especie tiene el potencial de causar un impacto negativo al ecosistema y a las personas, por tanto, es una especie invasora con todas sus, ¿no? Que ponemos su chulito en todas las condicionantes. Y por eso fue que fue declarada y por eso la importancia que es justamente que el manejo se haga de la manera más técnica y más profesional posible. Y no lo que va a terminar ocurriendo si no hay un manejo por parte de las autoridades, es que la gente tarde o temprano va a terminar haciendo el manejo por su propia cuenta y con toda la desorganización y todos los riesgos habidos y por haber para los animales y para las personas. Eso es lo que va a terminar ocurriendo, porque termina ocurriendo. O sea, finalmente, si tú tienes unos hipopótamos en el patio de tu casa y tienes un fusil y tienes unos hijos y un cultivo que cuidar y estás totalmente desamparado del gobierno, tú terminas actuando, ¿no? Y posiblemente de la peor forma para todo el mundo. Entonces, justamente lo que trata la declaratoria es evitar que eso ocurra y que el gobierno por fin tome pues las riendas en este asunto. Pues seguimos siendo un país, no solamente en este tema, sino yo lo he mencionado muchas veces en mi Twitter en temas de prevención de riesgos y desastres, de la que soy especialista, y es que seguimos siendo un país muy reactivo y menos preventivo. Realmente, hasta que no pase algo muy desagradable, no se toman las medidas de precaución y de prevención correspondientes. Y eso es un tema, nada, nosotros veíamos en las noticias un carro que se estrella con un hipopótamo a las 12 de la noche, o el hipopótamo que se encuentra en el jardín o en el colegio de unos niños con una familia, y claramente pues lo vemos nosotros hasta con nuestras propias especies que efectivamente son protegidas, que se han visto que al acabar con ganado o acabar con los sembradíos y todas las ondas, pues las personas, ¿qué hacen? Pues coger un arma y efectivamente matar, digamos, a estos felinos que por ejemplo nosotros tenemos, o por ejemplo matar a los osos de anteojos. Esto no es un problema nuevo en Colombia. Realmente sería muy ingenuo pensar que esto es lo que no va a pasar. Pero realmente a mí me preocupa es este hecho de la inacción. Tú lo mencionabas, estamos esperando realmente, que ya llevamos casi 10 meses de este nuevo gobierno y no vemos, digamos, una acción contundente. Veíamos hace un mes, 2 meses, una declaración del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria,
¿Qué pasó con esto? O sea, ¿cuál es o sea, nosotros mencionábamos, digamos, en otros puntos, y digamos nosotros en el tema ambiental, que esta no era la mejor idea, precisamente de transportar a unos hipopótamos a otro territorio que es México, en parte de México, precisamente para hacer esto. No controla, como tal, tú lo mencionabas, no controla esta grande población. ¿Qué es lo que está sucediendo en este aspecto? Mira, yo siento que eso fue más una cuestión mediática, ¿no? Y por eso, digamos que no me cuadra la idea porque lo llevan más hacia la parte mediática en vez de ser una parte técnica. Primero que todo, a pesar de que, digamos que el ministerio en su momento como que les dio la bendición y esto, de alguna manera, esto no debería ser como cosas que haga un gobierno de alguno de los departamentos, sino que se debería ser, de todas las acciones deberían estar dentro de un plan claro a nivel nacional. Y ya si dentro de ese plan está llevarse algunos hipopótamos para aquí o para allá, pues y que sea viable y que esté el dinero, pues adelante. O sea, es que eso igual cualquier cosa de estas ayuda. El problema es que de la manera como lo hicieron, ¿no? Como una cuestión mediática, pues no tiene un impacto y hasta ahora hemos visto que no ha salido esto adelante, ¿no? Y no ha salido adelante justamente porque les faltan los permisos. Entiendo yo que el CITES, por lo menos en lo que estaban diciendo por ahí el gobernador en algún momento o alguien dijo en algún tuit, que todavía el gobierno no los había apoyado para conseguir los permisos necesarios, ¿no? Alguien en algún momento en Twitter dijo eso, no sé qué tan cierto sea. Y entiendo yo que por parte, bueno, ya me acordé quién dijo, lo dijo el señor de la Asociación de Zoológicos de aquí de México, dijo que el gobierno de Colombia no había apoyado en la consecución de los CITES para poder llevarse los hipopótamos. Y por otro lado dice que el gobierno, la parte gubernamental de México tampoco ha apoyado y tampoco ha validado que se haga ese ingreso a los animales. Entonces, los dos gobiernos no se han puesto de acuerdo porque es algo que lo han hecho entre empresas privadas y lo han hecho entre la gobernación de Antioquia y eso no es tan sencillo como mover ganado. O sea, estamos hablando de una especie silvestre, es una especie invasora, pero finalmente es una especie silvestre. Entonces está cobijada por muchas otras cosas. De hecho, ahorita está protegida por el CITES porque en África se encuentra en estado vulnerable. Entonces ya va en CITES, en el apéndice 2 del CITES, que es el de mayor protección. Entonces no es tan sencillo, o sea, puede ser una especie invasora, pero tiene que estar dentro de un plan muy consolidado del gobierno nacional para que sea el mismo gobierno el que lleve las riendas de eso. No puede ser tampoco cualquier gobierno y cualquier zoológico privado el que decida qué hacer con esos animales, ¿sí? Entonces, por mi parte, maravilloso que se lleven la mayor cantidad de animales que sea, pero eso así como lo estaban vendiendo, pues desde el principio se notaba que eso no tenía, digamos que mucha seguridad de que fuera a funcionar y yo siento que si no es el gobierno el que lleva las riendas, eso, el gobierno nacional, es raro que vaya a funcionar y si lo hacen con fines comerciales o proselitistas o lo que sea, pues menos, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy serio realmente. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco me gusta el discurso que están usando para hacerlo, que es vamos a salvar a los hipopótamos de Colombia, ¿no? Entonces están poniendo a los hipopótamos como las víctimas de las personas que quieren controlarlos. O sea, están haciendo este juego de que quienes decimos que se tiene que controlar la población somos los malos de la película, que los hipopótamos son las víctimas, y de hecho lo son, pero no en ese sentido, ¿verdad? Y que ellos son los salvadores de los hipopótamos. Entonces, por ahí no funciona la cosa, ¿no? La víctima aquí, la gran víctima es el ecosistema del Magdalena, ¿no? Esa es la gran víctima que hay y obviamente los hipopótamos son causantes de ese problema, no es culpa de ellos porque, o sea, no tengo que decirlo, ¿verdad? O sea, ellos no planearon todo esto, ni mucho menos. El culpable se llama Pablo Escobar y ya está sepultado, entonces ya no podemos hacer nada contra ese culpable, pero como especie humana que somos, sí tenemos que responsabilizarnos por el daño que uno de nuestros congéneres está o hizo, ¿no? Entonces, no me gusta este discurso de vamos a salvar a los hipopótamos de los malos que van a matarlos, ¿no? Porque así no es. Yo creo que nadie, absolutamente nadie que se ha parado frente a un micrófono, frente a una cámara, a decir es necesario hacer control letal de los hipopótamos, lo dice muerto de la risa, con placer y qué emoción matar hipopótamos. O sea, a mí como bióloga, como mastozoóloga, como conservacionista, como amante de los animales, como estudiosa de los animales, me duele profundamente que tengamos que llegar a estos extremos. Pero justamente por eso, yo sé que si no se actúa ahorita,
en 5 años vamos a ser más hipopótamos los que tengan que ser sacrificados, en 10 años el triple de hipopótamos que tengan que ser sacrificados. Hoy en día estamos hablando de 100 animales que van a tener que ser sacrificados, hace 10 años serían nomás 20, ¿no? No se dejó, entonces ahora estamos hablando de cientos. Entonces, realmente no es una cuestión de ponerlo así como en este juicio moral de las personas que recomendamos una acción necesaria, dolorosa, pero necesaria, ¿no? Entonces, no me gusta este discurso que están usando, creo que por ahí no es la cosa, creo que lo que queremos todos salvar es el ecosistema y da mucho pesar con los hipopótamos, pero definitivamente están en el lugar equivocado, están siendo muy mal manejados y ya toca decirlo con todas las letras, o sea, esta inacción no solamente es una negligencia, yo creo, de parte del gobierno, lo que está sucediendo, que hayan pasado 10 meses y no haya una sola acción contundente, concreta, aunque sea, no sé, reunámonos y empecemos a hablar de lo que se va a hacer, ni siquiera ha habido eso. Entonces, sí es realmente muy preocupante y no sé qué estamos realmente esperando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita el gobierno para empezar a actuar después de ya todos los indicios que estamos viendo de la problemática, no solamente a nivel ecológico, sino a nivel de seguridad de las personas, ¿no? De seguridad física de las personas que cohabitan con esta población. Pasará como muchas cosas lamentables en Colombia y hasta que no haya un muerto o hasta que no haya un accidente, no se va a actuar frente al tema y hasta que no se dé de cara, digamos, esta situación o se reviente en alguno de los puntos, pues no se va a hacer ninguna acción. Lamentablemente, eso es lo que no queremos muchos de nosotros que hemos apoyado precisamente esta declaración de especie invasora y que efectivamente le estamos diciendo al gobierno, ojo, tenga cuidado, pilas. Hay un momento en el que se va a romper la cuerda y entre más tiempo pase este tema, pues lo que tú mencionas, pues más control voy a hacer. Y es que hay algo que retumba mucho en la cabeza y es que vamos a castrar a la mayoría de hipopótamos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿No? O sea, claro, y además, esa es otra cosa con lo del traslado que estaban comentando, que estaban hablando de un número estrambótico como de 70 hipopótamos, ¿no? Trasladados, no sé, 60 a la India, creo que era, y 10 o algo así a México, ¿no? Bueno, y la gente de verdad cree que es transportar ganado, ¿no? Los costos de operación que tiene esto, pues son enormes. Entonces, no, que los va a poner los zoológicos, lo van a poner. Y uno dice, bueno, listo, gracias. Está bien, pero a mí siempre me queda como sonando esto de todas las necesidades ambientales tan impresionantes que tenemos, todas las especies en peligro de extinción que no reciben un peso por año, ¿no? Y todo el presupuesto tan escaso que tenemos para manejar todos los retos ambientales que hay. Y por más de que sea dinero privado, tú dices, pero increíble que estén dispuestos a meterle tanto dinero a unos organismos invasores que ni siquiera tienen digamos, una importancia de tipo genético, digamos, que sirvan de reservorio para la población de hipopótamos o algo así, sino que sea por el simple divertimiento y por la propaganda de decir estoy salvándolos, ¿verdad? Y no se le ponga ni un peso a nuestras especies nativas en peligro de extinción. Entonces también hay una pregunta ética a hacerte. ¿Cómo estamos invirtiendo los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos bien sea públicos o privados? ¿Cómo los estamos invirtiendo en términos de manejo de fauna? O sea, es digamos, un cuestionamiento muy importante a hacerse. Y el controlar una especie invasora, así sea por control letal, es carísimo de cualquier manera. O sea, también la gente piensa que es lo fácil y lo barato. No, también es carísimo. También es carísimo porque eso tampoco se puede hacer como sea y eso toca tener expertos y bueno, eso es también toda una parafernalia que no es sencilla. Entonces, todo eso nos va a costar un montón de plata. Cualquier acción que se haga y entre más pasa el tiempo, pues los costos van a ser muchísimos mayores. De lo que tú quieras, castraciones, control letal, transporte, lo que sea que quieras hacer, va a costar una millonada de dinero. Entonces, es bien preocupante que ni siquiera nos paremos a pensar lo que te digo, estamos en una situación de ahora o nunca, ¿no? Sí, lamentablemente, entre lo que habíamos dicho, entre más tiempo pase, pues más complicadas van a ser las situaciones, más complicados van a ser los factores en los cuales se pueda controlar esta especie. Y yo creo que ahí es importante también mencionar y es que hay, digamos, unos vacíos
legales que se están moviendo por ahí con cierto personaje que tú y yo conocemos, que efectivamente están lanzando este SOS a los y poniendo victimarios a los hipopótamos, que efectivamente quieren, o sea, que las personas que estuvieron en la declaración y en esta declaración dijeron, es el momento de actuar, pero quieren echar reversa a esta declaratoria para salvar a estos animales, pero lo que uno dice, oiga, venga, salvemos más bien a nuestra parte endémica, a nuestra fauna, flora de la cuenca media del Magdalena, qué es lo que está pasando ahí. Pero nos encontramos a veces también con una inacción por parte también del gobierno, pero también por parte de la Corte, donde decimos, venga, si nos queremos blindar en el tema jurídico, también es importante que esa parte jurídica también hable con los expertos, que es lo que yo, por ejemplo, no he visto, ¿no? O sea, no he visto que, por ejemplo, jueces o los magistrados o toda esta parte del organismo jurídico de Colombia se siente con los expertos a decir qué es lo que está pasando, explíqueme, yo no soy experto en esto, explíqueme qué es lo que está pasando para poder dictaminar cosas, porque obviamente nuestra regulación no está dado para esas especies invasoras de esta magnitud, ¿no? Estamos hablando que nosotros en Colombia nunca habíamos tenido una especie invasora como un hipopótamo. Así, pues haya nacido en los años 80, pero aún hoy, efectivamente, nosotros no tenemos, digamos, un órgano jurídico que se meta en el tema ambiental de lleno, y por eso también celebramos el tema de Escazú, porque precisamente por eso hacia allá vamos. Tenemos casos, por ejemplo, de temas de defensa de bosques o de defensa de la selva en un juez de familia. Y uno dice, oh, por Dios, ¿cómo van a fallar? ¿Sí? O sea, sí. Es un poco de desconocimiento e ignorancia en ese punto. ¿Qué ha pasado, Natalia, en esa materia entre los expertos biólogos y los expertos jurídicos? ¿Qué ha pasado en ese diálogo? Mira, esto para mí es como un terreno totalmente novedoso porque justamente pues yo soy bióloga, ecóloga y entonces yo entiendo de las leyes ambientales, digo de las leyes ambientales no, las leyes de la naturaleza más bien, y entonces o trato de entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los organismos y las comunidades y las poblaciones, etcétera. Y a mí este tema pues me ha puesto también en la pared de que nosotros como biólogos o como investigadores muchas veces carecemos también de ese conocimiento y de estar involucrados en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, como que hay una fractura muy importante allí entre quienes son conocedores de las leyes y quienes somos conocedores de la parte ecológica. Y yo siento que ese puente es muy importante crearlo. Entiendo yo que como respuesta a esta iniciativa de este abogado que quiere darle la reversa a la declaratoria de especie invasora, se abrió una audiencia pública en donde estamos invitados los expertos y bueno, toda la comunidad, la población, la sociedad, a opinar y a dar evidencias, ¿no? Que ahí es que justamente yo invito a que los colegas pues tengamos una incidencia y una presencia fuerte, porque a veces nos gana también la indiferencia, ¿no? Y eso tampoco se puede. También hay una obligación, yo pienso, de parte de nosotros como expertos en la parte ecológica, de también dar insumos para que los gobiernos o las leyes o las autoridades o los jueces tomen las decisiones más acertadas y tengan todos los puntos de vista realmente. Y aquí, y otra cosa que ha pasado mucho con el tema de los hipopótamos es que se ha polemizado mediáticamente tan grandemente que se piensa, o muchas veces los medios intentan llevarlo como una cuestión de opinión. Y yo siento que es gravísimo hacer eso. O sea, vamos a hacer una votación a ver si la gente quiere o no quiere matar hipopótamos. Pues yo tampoco quiero, o sea, va a ganar que no, o sea, obviamente que nadie quiere, nadie, o sea, ¿quién? O sea, tienes que tener de verdad un problema mental si sientes placer con matar un hipopótamo, o sea, debes tener un problema en la cabeza, ¿no? Si eso te produce alegría o placer.
Entonces, por ahí no va la cosa, no es una cuestión emocional, no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de opiniones, y es lo mismo que si tú tienes un problema de cáncer de pulmón, no vas a hacer una consulta pública a ver qué piensa la gente, cómo curarte tu cáncer. Tú vas a un especialista que ha trabajado y ha estudiado por años ese asunto para que te dé la mejor guía, ¿no? O sea, tú no puedes simplemente preguntarle en la calle a la gente qué piensa. Y es lo mismo con esto. Entonces, a mí me parece que como el tema se volvió tan mediático, todo el mundo siente que tiene la razón y que puede opinar. O mucha gente, no todo el mundo, pero sí mucha gente siente que tiene, pues, como que esto se debe tomar como una cuestión democrática, y pues no es así. Yo no considero que esto deba ser una cuestión de opinión pública. Esto debe ser una cosa que se debe tratar con la mayor seriedad y, por tanto, con todas las bases técnicas que sean. Y dentro de los tecnicismos y de los científicos, pues consulten a diferentes tipos de científicos también, no tiene que ser uno o dos, ¿no? Y internacionales, nacionales, los que quieran, ¿no? Pero sí tiene que haber esa consulta. Y después de varios años, los mismos científicos hemos llegado a una especie de consenso sobre el manejo que se debe hacer de esta especie. Entonces, tampoco es que entre los mismos científicos haya tanta polémica. O sea, hay unos grupos aislados que son otra cosa, pero en la mayoría de ecólogos, pues pensamos lo mismo, que tristemente nos toca concluir acá. Claro que sí, eso es súper importante y uno de los llamados de este podcast es precisamente a que hagamos un poco más de conciencia cada vez. A mí cada vez que me hablan de los hipopótamos me acuerdo de un capítulo de Los Simpson cuando Bart lleva una rana a Australia y dice no te la puedes llevar, y después la rana aparece por todas partes sin ningún control ni nada por el estilo, y siento que nosotros, digamos, como país, todavía nos sigue faltando un poco más de tecnicismos y de ciencia para tener esa discusión, ¿no? O sea, tenemos perspectivas muy diferentes. Obviamente nadie quisiera que ningún animal sufriera, o sea, realmente, como lo que tú mencionas, ya esto, si tú ya sufres, si ya te emociona con el sufrimiento de un animal, ya tienes como un problema, pero realmente sí necesitamos una acción verdadera y contundente. O sea, necesitamos primero pues un pronunciamiento del gobierno nacional. Yo creo que es importantísimo que el gobierno nacional, pues aparte que esté en la audiencia y tome, digamos, unas medidas muy importantes en estos momentos y muy certeras, porque lo que hemos mencionado a lo largo de este podcast, estamos ya a espera, y entre más tiempo pase, pues más animales deberán morir o deberán ser trasladados o deberán hacer lo que tenga que hacer, pero el tiempo es oro en esta discusión. Yo te agradezco, Natalie, por este espacio. Muchísimas gracias. Esperamos que en la audiencia pues se puedan tomar las decisiones correspondientes y que efectivamente pues lleguemos a un consenso, y que pues básicamente no se tense ese puente, sino que realmente tengamos una discusión certera y con evidencias correspondientes. Es muy importante que si se quieren hablar con expertos internacionales tengamos abiertos todas las posibilidades, pero que sean lo mejor para nuestra cuenca media, tanto flora, fauna, pero también para los propios animales que realmente en estos momentos podrían ser víctimas también de manos inescrupulosas y que pueden causar un accidente que en algún momento pueda llegar a ser letal. Entonces, muchísimas gracias, Natalie, por tu tiempo. Cualquier pregunta o inquietud, Natalie, tus redes. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sonia. Pues con muchísimo gusto, siempre abierta. Pues mis redes, yo lo que más uso, o más bien lo único que uso, es mi Twitter, que si no lo tienen es @n_castelblanco_m, para cualquier, bueno, estoy todo el tiempo hablando sobre hipopótamos y otras cosas. Muchísimas gracias, Natalie, y buenísimo que tengamos estos temas en Pachamama Power Podcast. Muchísimas gracias a ti. Mi nombre es Sonia Spitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes, y a mi mano derecha Sergio Carreño, y en la edición Fabián Carreño.